del mal. Pero ya era una verdad conocida la de que eso era malo. Ahora era conocida por revelación, pero el hombre quiso conocer si eso era verdad o no verdad por sus propias fuerzas. Voy a comer yo a ver con... Ahí. So, perception. Ahí es donde estuvo. Fíjense de la enorme relación que tiene el pecado original con el tema del interés por la verdad. Y es que, como se suele decir, la filosofía está en todo y en cada una de sus partes. A poco que se tira de la manta sale toda la filosofía por cualquier lado. La filosofía y hasta la teología. Por otra parte, la autosuficiencia, que se opone a la humildad, tiene como característica, entre otras, la indocilidad. Eso lo ha visto muy bien Kant. La indocilidad, es decir, el no dejarse enseñar, el tener el propio juicio como la medida de todas las cosas. Kant le llama eso el egoísmo del logos, el egoísmo lógico. No porque considere lógico en el sentido de natural ese egoísmo, sino porque es el egoísmo del logos. Así como hay también un egoísmo del gusto, como los que dicen que en materia de gusto no hay nada escrito, que cada uno tiene el suyo. Y como decía un amigo mío muy bien, eso de que en materia de gusto no hay nada escrito no es verdad. Lo que pasa es que usted no lo ha leído. Pero escrito sí que hay mucho sobre el buen gusto y el mal gusto. Yo creo que lo hay. En los tratados de estética, en muchas obras literarias, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay un egoísmo del gusto, egoísmo estético. Hay también un egoísmo del logos, que es lo que llama el egoísmo lógico, y que es la indocilidad, el no querer aconsejarse, el no tener en cuenta la opinión ajena, el creer que con el propio juicio basta. Kant ha protestado contra eso, con mucha razón y con mucha energía, e incluso precisamente justifica la libertad de expresión, dentro de unos límites, en razón de esa necesidad de contrastar el propio juicio con el juicio ajeno. La libertad de expresión a mí me parece muy bien, siempre y cuando no sea la libertad de insultar, calumniar, difamar, etcétera, etcétera. Que es donde viene el problema, pero yo no voy a entrar ahora en esa cuestión. Kant defiende lo que él llama libertad de pluma, que es lo que hoy llamamos hoy libertad de expresión, porque hoy la expresión no se hace solo con la pluma, sino con la televisión, con la radio, etcétera, etcétera. Por tanto, la humildad permite la docilidad. ¿Pero qué se entiende aquí por docilidad? No es una mera sumisión, no es eso. Viene de docere, de enseñar, dejarse enseñar. El autosuficiente no se deja enseñar, propende. Estamos hablando de vicios y virtudes predispositivos, no se trata de que anulen por completo, no, en absoluto. Un soberbio puede llegar a aprender cosas y a tener una cierta docilidad, pero se está predispuesto a disminuir en lo posible el área cubierta por la virtud de la docilidad. No es que sea un absoluto indócil, pero sí que tenderá a no hacer mucho caso de las opiniones de los demás, a pensar, por ejemplo, a la hora de elegir lectura. Pues yo no tengo por qué pedir consejos sobre lo que leo o lo que no leo. Yo tengo ya mis propios juicios y para saber elegir. ¿Cómo usted sabe elegir si no lo ha leído? ¿Cómo usted entender esto y lo otro? Está usted diciendo un disparate. Usted podría elegir si hubiera leído lo uno y hubiera leído lo otro. Entonces yo, pues me parece mejor este y peor aquel. O los dos igualmente malos, o los dos igualmente buenos, etcétera, etcétera. Si hemos de tener algo que nos prevenga, pues toda la prudencia, para no cometer un error, habrá que contar por lo menos con la opinión de alguien que esté enterado. Pero eso es docilidad, en el sentido etimológico de la palabra. No estoy hablando aquí de docilidad en el sentido de que niño tan mansito y tan pobrecito, tan tonto, ¿no? No. Estoy hablando de una enorme elasticidad de la propia mente humana que es capaz de absorber las opiniones de otras personas, que es capaz de hacer eso que dicen los franceses, je prends mon bien où je l'y trouve. Yo tomo mi bien donde quiera que lo encuentre. La humildad es lo contrario de la soberbia. La humildad permite aconsejarse,
predispone a buscar consejos, es decir, consejos donde se nos diga qué es la verdad de lo que debe hacerse, qué es la verdad de lo que debe leerse, qué es la verdad de diversas cosas que podamos tener en duda o que queramos conocer y no conocemos por nuestras solas fuerzas. Si nos limitáramos a nuestras solas fuerzas conoceríamos muy poquito. Y habría que decir que el interés nuestro por conocer la verdad era muy escaso. Sería en todo caso el interés por mantenernos en el conocimiento de lo que ya sabemos. Y si en la medida en que el acrecentamiento de ese tesoro cognitivo requiera el recurrir al prójimo, pues no. Si soy un soberbio, si soy un autosuficiente. Pero hay una falsa humildad. Esto es muy importante. Esa falsa humildad es la que da sentido al relativismo. Estamos en una época en la cual se saca el relativismo a troche y moche, a cualquier hora y para cualquier efecto. El relativismo es una forma de subjetivismo. El relativismo puede darnos la impresión de ser una forma de humildad, porque consiste en decir, hombre, no, yo no, mire usted, yo no creo conocer verdades absolutas, yo no tengo más que la verdad es relativa, lo que es verdad para mí, pero yo no pretendo que lo sea para otro. A lo mejor para otro la verdad es otra cosa. Hay que salir rotundamente y sin ambajes frente al relativismo. Sin ambajes. Al relativismo de todo tipo. El relativismo moral, por supuesto. De él hablé, no sé si fue el año pasado, hace 2 años aquí. Pero también el relativismo epistemológico en general. La verdad o es absoluta o no es verdad. Así de contundente. Si no es opinión, que es distinto. Me decía una vez en Oxford, don Salvador de Madariaga, quien visité para invitarle a ser patrono de una fundación benéfico-docente, que ya se había llegado al extremo de que incluso dentro de la opinión no se distinguía entre la opinión autorizada y la no autorizada, en virtud de un relativismo absoluto que empata, iguala todos los pareceres, aunque sean contrarios. Él me dice, mire usted, Millán, a mí me parece muy mal que no es que se hable de opiniones, hay cosas que son opinables, digo, sí, hay cosas que no son opinables, que son verdades absolutas, y hay cosas que son opinables porque no las conocemos suficientemente, o lo que fuere, ¿verdad? Y son opinables, o porque caben diversas posibilidades de lograr un mismo objetivo, prefiero esto, cojo el otro, eso es muy cierto. Pero dentro de las opiniones hay opiniones autorizadas y no autorizadas. Por ejemplo, me decía él, mi opinión sobre el cáncer no es una opinión autorizada. Es que la opinión de los oncólogos actuales es tal que ya se puede tomar como ciencia. Bueno, totalmente no, porque realmente no se ha llegado aún a un conocimiento cabal de la etiología del cáncer. Pero evidentemente las opiniones que tenga un oncólogo sobre el cáncer son opiniones autorizadas. Y las mías no son autorizadas. Yo opino por opinar. Y el otro señor se apoya en algo que no le da una certeza, pero sí tal vez una probabilidad. Y eso ha de tenerse en cuenta. Y no se pueden empatar las opiniones como si abriesen todo, incluso manteniéndose en el campo de la opinión. No digamos, cuando se trata de la verdad. Me decía una ocasión un profesor de Derecho, por lo demás eminente, pero que estaba contagiado de cierto vicio que noto yo en los juristas. Me decían estos términos. Mire usted, Millán, en derecho no siempre 2 es distinto de 5. ¿Qué me dice usted? Yo creía que la cuestión de si 2 y 5 son iguales o son diferentes era una cuestión matemática, no una cuestión jurídica. Lo que usted me está diciendo me suena tan raro como si un matemático me dijera, mire usted, en matemáticas no siempre son diferentes la usucapión y la enfiteusis. Me diría con toda razón el jurista, oiga, ¿qué puñetas tiene que ver la enfiteusis y la usucapión con la matemática? Perdón que haya usado ese término tan castizo, pero es que hay que decir las cosas alguna vez rotundamente, y no los que dicen, los demás la dicen, no se queda de señor moderadito y
No, en matemáticas 2.